En nuestro habitual recorrido por los sectores de la producción, hoy es el turno de la industria del plástico, un sector con varios rubros que no dejaron de trabajar durante la cuarentena por considerárseles esenciales. Es un poco lo que quiero conversar ahora con Antonio Polini, presidente de la Cámara de la Industria del Plástico, precisamente. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Buen día, Nino. Gracias a vos por el llamado. Y bueno, yendo a lo que comentabas con respecto a cómo está la situación del sector, sí es cierto que desde el inicio de la cuarentena, hace ya 5 meses, una gran parte de la industria considerada esencial por ser proveedor de productos de la cadena de alimentación, packaging, eh, de la también de la ¿cómo se llama? Médica y farmacéutica, y de higiene y salud personal, están trabajando a niveles razonablemente buenos. Ujú. Hay algunos que han crecido muy poquito y otros están más o menos bien, no es que están igual que antes. Y hay otros sectores que se han ido incorporando a medida que los días pasaban a la actividad, pero que por estar la cadena bastante, en términos de demanda, bastante caída, entonces a pesar de estar trabajando, están sufriendo. Entonces yo te diría que Claro. hay un 50% del sector que está trabajando bien, un 25 a 30% que está trabajando peleándola, Regular. sí, y un 20% que le cuesta, la verdad, porque no Arrancar. deben llegar a cubrir sus costos fijos, porque los niveles de venta se han achicado mucho. Vos imaginate lo que es toda la cadena de ventas que se había parado totalmente. O sea, con los supermercados solos no sosteníamos un montón de actividades eh, del sector. Por ejemplo, cuando estuvieron más de un mes paradas las automotrices, nuestro sector que provee de autopartes, imagínate lo que pasó, Me ¿no? imagino. Antonio, en el balance se puede decir que los rubros que con desempeño positivo, para llamarlo de alguna forma, compensan la caída de los otros. No, 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 de ninguna manera. Hay Ujú. un nivel de, si bien se viene recuperando de a poquito la producción y el consumo, hay un nivel de caída muy importante. Hay despidos a pesar de la doble indemnización, hay un porcentaje de suspensiones alto y además hay una complicación adicional por un tema que venimos tratando con la Unión Industrial y con otras cámaras sectoriales, inclusive desde la nuestra, ¿no? Que es esta resolución 207 que las personas de riesgo, porque o tienen alguna enfermedad preexistente, o porque tienen a alguien a su cuidado, o porque tienen más de 60 años, no pueden ir a trabajar. Y esto era sostenible al inicio y era comprensible por todos, un esfuerzo que todos podíamos hacer, pero ya cuando pasaron más de 5 meses, hay mucha gente que lo ve como una injusticia, especialmente aquellos que están trabajando y que por moverse y por ir a sus puestos de trabajo cobran lo mismo que quienes no lo hacen y están expuestos en mayor medida a este virus que quienes se quedan en su casa. Entonces, De esa es alguna una forma, preocupación. Sí. discúlpame, Antonio, se trata de un costo hundido esto, ¿no? Es un costo no está visible porque están pagando sueldos y no recurren a los ATP cuando el trabajador no está trabajando. De eso se trata en definitiva. Se trata de eso sumado a que la ley te permite de una manera mucho más ágil con el 223 suspender gente pagando un porcentaje del salario Uh -huh. y como es estos que están exceptuados
o que están, perdón, en riesgo a través de que entran en el 207, no pueden ser suspendidos, entonces están cobrando el 100% del salario cuando no están dando ninguna prestación. Entiendo que no es un problema de la gente, porque no es una decisión de la gente, es una decisión del gobierno, pero si pudiera uno ponerlo dentro de un régimen semejante a aquellos que no están trabajando porque están suspendidos, sería un costo más sostenible para las empresas, ¿no? Que Por hoy supuesto. es complejo. Por supuesto. A todo esto no hay que olvidar los gastos o los costos adicionales como el transporte que ha tenido que implementar cada empresa industrial para precisamente ajustarse a las restricciones del rubro, ¿no? Del traslado de los trabajadores. Ese es un punto importante que tiene un impacto grande. Y otro punto importante que es que lamentablemente los sistemas de salud, por bien que funcionen, son lentos y entonces cuando uno tiene un caso dudoso, muchas veces no hay ni siquiera hisopado o el tiempo en el que el resultado del hisopado llega es superior al de la cuarentena, al de esos 14 días que se deben tomar Uh -huh. aislados. Y entonces las empresas, en muchos casos, para ver si efectivamente esos trabajadores han tenido algún contacto cercano y puede haber algunos riesgos adicionales, hacemos que el hisopado esté hecho de manera particular y Claro, lo claro, pagamos nosotros. Entonces eso claro, también tiene un claro. costo Un costo adicional que no adicional. es menor, porque hoy uno de los problemas es que quienes estamos trabajando, estamos con problemas de dotación de gente, porque estos que no están obligados a ir a trabajar llegan a superar el 10%, 15% del plantel, y no se hace fácil muchas veces ordenar por los puestos los trabajos, ¿no? Por supuesto. Y hoy, sí, perdón. Sí, te decía, de todas formas, bueno, desde mi punto de vista al menos entiendo de que en comparación con otras industrias, están, si no en el mejor de los mundos, están en un muy buen nivel de productividad, ¿no? Porque hay otros que casi que ni arrancaron aún. Pero te Sin decía, duda, sí. o sea, yo creo que en definitiva me inclino por explicar todo esto en el marco de una emergencia excepcional y me parece que no lo podemos perder de vista. Pero te quería llevar a otro tema, Antonio, es el tema de los cuestionamientos que siguen recibiendo por parte de las organizaciones ambientalistas, que me parece que, no sé, cuál es el descargo de ustedes, pero en este tiempo de tanta emergencia, hasta dónde se justifican, ¿no? Mira, justo quería tocar ese punto. Como te decía, nuestro sector va básicamente lo que está trabajando razonablemente bien a salud, higiene personal, a alimentación, todos rubros que hacen a la salud de la población. Hoy se ha visto que el plástico que en el mundo había sido o ha sido demonizado, eh, por el impacto que tiene muchas veces el mal desecho del plástico en el medio, eh, hace que muchos países o muchos estados estén volviendo atrás con algunas resoluciones de prohibición porque están viendo que efectivamente el demonio hoy está ayudando a salvar muchas vidas A eso gracias a... apuntaba. Claro, entonces, cuando vos ves, mira, voy a hacer algo raro, te voy a mostrar una foto de un médico amigo operando, para que entendamos en dónde el plástico está metido y cómo a veces no tenemos conciencia de todo lo que hace el plástico por nuestra vida y por nuestra salud. Y hoy, por ejemplo, en la medicina,
y en la prevención y el cuidado de todo el sistema de salud, eh, la protección de los médicos, los enfermeros y todos los que están trabajando ahí, hacen que los plásticos estén más presentes que nunca y ayudando a proteger a los profesionales de la salud que están salvando vidas en los que Claro, están trabajando claro. en el medio, ¿no? Esperá ¿Tienes la que... foto a mano? Y la, debiera Bueno, estar, pero bueno, no importa. seguimos charlando cuando la encuentro, Quedará te quedará la para la muestro. próxima. Antonio, Porque contame realmente rápido. es llamativo ver las cosas que se hacen y no tomamos, mira, sí, te muestro, a ver, Sí, este es un médico operando. ajá, Todo lo que está tiene bien. colocado, Sí, todo son plástico. materiales plásticos. Entonces, y por supuesto que son descartables, porque esto hace a el porqué de la protección. Ahora, Claro. eh, que los plásticos sean descartables en lo que estamos tratando de promover, que sea una economía circular, no quiere decir que se descarten y vayan a un relleno sanitario. Se descartan y se pueden reusar una gran cantidad de veces, porque una de las características de los plásticos es justamente esa, se puede reprocesar infinita cantidad de veces. Tenemos que ir redondeando, Antonio, ¿Cómo no? lamentablemente, por cierto. ¿Qué porcentaje de la industria plástica argentina es reciclable? Reciclable, yo te diría que casi al 100%, todos los plásticos Ajá, son reciclables. El hecho está en poder separarlos y poder acondicionarlos para hacerlo. Hay muchas industrias que hacen reciclado en la Argentina con un volumen muy grande de trabajo y ocupan mucha mano de obra, porque es un así sector es. industrial muy dependiente de mano de obra tanto en la recolección como después en la clasificación y en el proceso. Y hoy hay, te diría que dependiendo el producto, hay productos que están hechos con 100% de plástico reciclable, aprobados inclusive para contacto con alimentos. El caso del PET, vemos cotidianamente botellas de gaseosas o de otras bebidas que dicen en su etiqueta contiene plástico reciclado. En todo caso, hay que una vez más remarcar, Antonio, como hemos hecho varias veces con vos en mis programas, el problema no es la industria del plástico per se, sino el consumidor hace un mal uso y un mal desuso de esos productos, ¿no es así? Una vez más. El consumidor y las administraciones que no gestionan los residuos adecuadamente muchas veces. Perfecto. Antonio, muchísimas gracias una vez más. Te mando un Gracias a vos, abrazo, buen Nino. fin de semana. Igualmente, gracias. Chao. Antonio Paolini, presidente de la Cámara de Industrias del Plástico. Después de la pausa hay más mercado por el